Durante años, el nombre de Susana Griso ha estado asociado a la elegancia, la inteligencia y una carrera periodística impecable. Rostro emblemático de la televisión española, su presencia diaria en la pantalla la convirtió no solo en una comunicadora respetada, sino también en una figura cercana para millones de espectadores. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida y aparentemente inquebrantable, se escondía una historia mucho más compleja, más humana y profundamente emocional. A sus 56 años, cuando muchos creen que las grandes historias de amor ya han quedado atrás, o que la vida sentimental entra en una fase de calma predecible, Susana sorprendió a todos. No con un escándalo, ni con una exclusiva mediática cargada de dramatismo, sino con algo mucho más poderoso. La verdad. Una verdad que había permanecido en silencio durante años, construyéndose poco a poco entre dudas, miedos y decisiones difíciles. Desde sus primeros pasos en el periodismo, Susana Griso entendió que su vida profesional estaría siempre bajo el escrutinio público. Lo que quizás no imaginó fue que esa exposición también afectaría profundamente a su vida personal. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia o presencia en eventos era analizada, interpretada y muchas veces distorsionada. Su matrimonio anterior, del que nunca quiso hablar demasiado en profundidad, fue durante mucho tiempo una pieza clave de su imagen pública. Representaba estabilidad, tradición, una especie de equilibrio entre la mujer profesional y la vida familiar. Pero como ocurre en muchas historias reales, lo que se ve desde fuera rara vez refleja la totalidad de lo que ocurre dentro. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores. Nada confirmado, nada explícito, pero sí suficientes indicios para que el público empezara a percibir que algo no encajaba. Cambios sutiles en su comportamiento, declaraciones ambiguas en entrevistas, silencios estratégicos. Todo apuntaba a una transformación interna que todavía no tenía nombre. Toda gran historia tiene un momento decisivo, ese instante en el que ya no es posible seguir como antes. Para Susana, ese momento no fue repentino ni dramático. Fue, más bien, una acumulación de pequeñas verdades que ya no podían ignorarse. Según fuentes cercanas, aunque nunca confirmadas oficialmente, fue en un periodo de introspección personal, cuando comenzó a replantearse su vida. No se trataba solo de su relación sentimental, sino de su identidad, de lo que realmente quería para el futuro, de lo que estaba dispuesta a aceptar, y de lo que no. Ese proceso no fue fácil. Implicó enfrentarse a decisiones dolorosas, a la posibilidad de decepcionar a personas cercanas, e incluso a romper con la imagen que ella misma había construido durante años. Pero también fue el inicio de algo nuevo, algo más auténtico. Curiosamente, el amor que cambiaría su vida no llegó en un momento de búsqueda activa. No fue una historia de volver a creer, ni de darse una segunda oportunidad en el sentido tradicional. Fue más bien un encuentro inesperado. Un encuentro que, según quienes conocen la historia, comenzó de manera discreta, casi imperceptible. No hubo titulares, no hubo paparazzis, no hubo declaraciones públicas. Solo dos personas que, en medio de sus propias vidas complejas, encontraron una conexión genuina. Lo que comenzó como una amistad, basada en conversaciones profundas, en una comprensión mutua poco común, fue evolucionando lentamente. Sin prisas, sin necesidad de etiquetas, sin la presión de demostrar nada a nadie. Y quizás ahí estuvo la clave. Puede parecer contradictorio, pero una de las mayores barreras que enfrentó Susana no fue el pasado, sino el futuro. Después de haber vivido una relación larga, después de haber construido una vida bajo ciertas expectativas, la idea de empezar de nuevo no era sencilla. Había miedo, miedo al juicio público, miedo a equivocarse, miedo a perder el control de una narrativa que durante años había sido cuidadosamente gestionada. Pero también había algo más fuerte, una certeza, la certeza de que ese nuevo amor no era una casualidad, de que no se trataba de un impulso pasajero, ni de una reacción a una etapa de cambio. Era
En palabras que ella misma revelaría más adelante, una verdad que ya no podía seguir ocultando. Durante mucho tiempo, Susana optó por el silencio. No por evasión, sino por protección. Protección hacia su entorno, hacia la persona que compartía su vida, y también hacia sí misma. Pero llega un momento en el que el silencio deja de ser una elección y se convierte en una carga. Fue entonces cuando decidió hablar. No en un plató cargado de dramatismo, no en una exclusiva diseñada para generar titulares, sino de una manera mucho más íntima, más honesta. Una confesión que no buscaba aprobación, sino simplemente expresar lo que había sido durante tanto tiempo invisible. Me he permitido ser feliz, dijo en una de sus declaraciones más comentadas. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Como era de esperar, la noticia no pasó desapercibida. Las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis, opiniones divididas. Algunos se celebraban su valentía, su capacidad de reinventarse, de apostar por el amor en una etapa de la vida en la que muchos renuncian a ello. Otros, en cambio, cuestionaban el momento, las circunstancias, incluso la autenticidad de la relación. En una sociedad donde las figuras públicas son constantemente evaluadas, cualquier decisión personal se convierte en un tema de debate colectivo. Pero Susana, fiel a su estilo, no entró en polémicas. No necesitaba hacerlo, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando convencer a nadie. Solo estaba viviendo. Su vida no es un final, sino un comienzo. Un comienzo que desafía estereotipos, que rompe con la idea de que el amor tiene una edad, una forma o un momento específico. Casarse a los 56 años no es, en su caso, un acto simbólico ni una formalidad. Es una declaración, una afirmación de que la vida sigue, de que las oportunidades no se agotan, de que el corazón, incluso después de haber vivido mucho, sigue siendo capaz de sorprender. Y sobre todo, es la historia de una mujer que decidió ser fiel a sí misma, sin filtros, sin guiones, sin miedo. Para Susana Griso, este periodo no fue una transición sencilla. 12. No se trataba solo de iniciar una nueva relación, sino de reorganizar todo un universo personal, su identidad como madre, su rol público, sus vínculos familiares y, por supuesto, la percepción que el mundo tenía de ella. Toda relación que llega después de una historia larga, no lo hacen en el vacío. Llega cargada de recuerdos, de aprendizajes, pero también de heridas no siempre visibles. En el caso de Susana, su vida anterior no era solo una etapa cerrada. Era una parte esencial de quién era. Durante años, había construido un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Había formado una familia. Había atravesado momentos difíciles y había aprendido a sostenerse incluso en los momentos de mayor presión mediática. Todo eso no desaparece con una nueva historia de amor. Al contrario, se convierte en el punto de partida. Aceptar ese pasado, integrarlo sin permitir que lo defina por completo, fue uno de los mayores retos. Porque amar de nuevo no significa olvidar, sino aprender a convivir con lo vivido sin que condicione cada paso hacia adelante. En una sociedad que todavía tiende a juzgar con dureza las decisiones sentimentales de las mujeres, especialmente cuando superan cierta edad, la historia de Susana no podía escapar al escrutinio. Las preguntas eran inevitables. ¿Era demasiado pronto? ¿Era demasiado tarde? ¿O era una decisión impulsiva o una reflexión madura? Cada movimiento, cada aparición pública, cada gesto junto a su nueva pareja era analizado al detalle. Las redes sociales amplificaban cada opinión, cada rumor, cada interpretación. Pero lo más complejo no era la crítica en sí, sino la constante necesidad de justificarse ante una audiencia que no conocía la historia completa. Y ahí es donde Susana tomó una decisión clave. Dejar de explicar. No porque no tuviera respuestas, sino porque entendió que su vida no necesitaba ser validada por la opinión pública. Fue un acto de liberación, pero también de madurez. Uno de los aspectos más delicados de esta etapa fue encontrar el equilibrio entre su vida profesional y su nueva realidad personal. Como figura mediática,
Susana sabía que cualquier paso en falso podía convertirse en un titular. Sin embargo, también sabía que ocultarse por completo no era una opción sostenible. Así, optó por una estrategia intermedia. Compartir lo justo, proteger lo esencial. No hubo exposiciones innecesarias ni declaraciones sensacionalistas. La relación avanzó en un espacio de discreción, donde lo importante no era lo que se mostraba, sino lo que se vivía. Esta decisión, lejos de generar distancia con el público, provocó algo inesperado: respeto. Muchos comenzaron a ver en su actitud una forma distinta de entender la fama, una forma más consciente, más humana. Más allá de la opinión pública, había un aspecto aún más importante: la familia. Reconfigurar dinámicas familiares después de una ruptura no es sencillo. Implica diálogo, paciencia y, sobre todo, una gran dosis de empatía. En el caso de Susana, su prioridad siempre fue clara: proteger a sus hijos y garantizar su estabilidad emocional. La llegada de una nueva persona a ese entorno no podía ser abrupta ni forzada. Tenía que ser un proceso natural, respetuoso, donde cada uno encontrara su lugar sin sentirse desplazado. Según fuentes cercanas, este fue uno de los aspectos que más cuidó. No hubo imposiciones ni cambios radicales. Todo se construyó paso a paso, con tiempo, con escucha, con sensibilidad. Y ese enfoque marcó la diferencia. Porque cuando el amor no invade, sino que se integra, deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. En una época donde las relaciones parecen avanzar a la velocidad de las redes sociales, la historia de Susana y su pareja se desarrolló con una cadencia distinta, sin urgencias, sin necesidad de definir cada etapa, sin presión por cumplir expectativas externas. Este ritmo pausado permitió algo fundamental: construir una base sólida. Una relación que no dependía de la emoción del momento, sino de una conexión real, sostenida en el tiempo. Ambos compartían algo más que afecto. Compartían experiencias, valores, una forma similar de ver la vida. Y eso, en una etapa madura, tiene un peso mucho mayor que cualquier otra cosa. Aunque la relación se había consolidado con el tiempo, la decisión de dar un paso más, de formalizar ese vínculo, no fue automática. Casarse a los 56 años no es lo mismo que hacerlo a los 30. No hay prisa, no hay necesidad de demostrar nada. Es una elección consciente, reflexiva, casi filosófica. Para Susana, este paso no tenía que ver con una tradición, sino con un significado personal. Era una forma de reconocer lo que había construido, de darle un lugar oficial a algo que ya era esencial en su vida. Pero también era un acto de valentía, porque implicaba exponerse nuevamente. Implicaba decirle al mundo: esto es importante para mí. Y eso, en su posición, no es un gesto menor. La decisión de casarse en esta etapa de la vida también desafía una serie de creencias profundamente arraigadas. La idea de que el amor verdadero solo ocurre una vez. La creencia de que las segundas oportunidades son menos intensas. El prejuicio de que, con el tiempo, las emociones se vuelven más racionales y menos profundas. La historia de Susana contradice todo eso. Demuestra que el amor no tiene una única forma ni un único momento. Que puede ser incluso más consciente, más libre, más auténtico cuando llega después de haber vivido. Y sobre todo, demuestra que nunca es tarde para elegir. Más allá de los hechos visibles, lo que realmente define este capítulo es el cambio interno. Susana no es la misma mujer que era años atrás. No porque haya dejado de ser quien era, sino porque ha evolucionado. Ha aprendido a priorizarse sin sentirse culpable. Ha entendido que la felicidad no es un destino, sino una decisión constante. Ha descubierto que el amor no es una obligación, sino un regalo que hay que saber recibir. Este crecimiento personal es, quizás, el elemento más importante de toda la historia. Porque sin él, nada de lo que vino después habría sido posible. Finalmente, hay algo que distingue esta etapa de cualquier otra: la forma en que Susana habla y vive el amor. Ya no se trata de idealizar, ni de buscar perfección. Se trata de aceptar al otro con sus luces y sombras, de construir desde la realidad y no desde la fantasía. Es un amor más sereno, pero no menos intenso, más consciente,
pero no menos apasionado. Un amor que no necesita ser probado constantemente, porque se sostiene en la confianza. Y quizás ahí radica su verdadera fuerza, porque cuando el amor logra atravesar el pasado, resistir el presente y proyectarse hacia el futuro, deja de ser una posibilidad. Se convierte en una certeza sabes. Porque hay decisiones que no solo afectan a quienes las toman, sino también a quienes las observan. Y en el caso de Susana Griso, su confesión no fue simplemente una declaración sentimental. Fue un gesto que rompió años de discreción, que desarmó una narrativa cuidadosamente protegida y que sobre todo mostró a una mujer completamente alineada con su verdad. Toda historia tiene un momento en el que el silencio deja de ser sostenible. No porque haya presión externa, sino porque la verdad, cuando crece lo suficiente, necesita espacio para existir. Para Susana, ese momento llegó después de un largo proceso interno. No fue impulsivo, no fue resultado de una filtración, ni de una estrategia mediática. Fue una elección, la elección de hablar. Quienes siguieron de cerca su trayectoria recuerdan ese instante con claridad. Una entrevista, aparentemente como tantas otras. Un tono sereno, sin dramatismo. Y, de repente, una frase que lo cambió todo. No hubo detalles innecesarios, ni nombres lanzados al espectáculo público. Solo una afirmación sencilla, pero profundamente reveladora. Había encontrado el amor. No un amor pasajero, no una compañía circunstancial, sino el amor de su vida. Esa afirmación, en boca de alguien que siempre había sido tan reservada, tuvo un impacto inmediato. Las reacciones no tardaron en llegar. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en tendencia. Medios, redes sociales, tertulias televisivas, todos hablaban de lo mismo. Pero más allá del ruido mediático, lo que llamó la atención fue la naturaleza de las respuestas. Había sorpresa, sí, pero también había admiración. Muchos vieron en su confesión un acto de valentía. No por el hecho de enamorarse, algo profundamente humano, sino por decidir compartirlo en un entorno donde cada palabra puede ser interpretada, cuestionada o incluso manipulada, especialmente para una mujer en su posición, acostumbrada a analizar la actualidad con rigor. Ponerse en el centro de la narrativa no era una decisión menor, y sin embargo, lo hizo. No para generar titulares, no para alimentar el interés mediático, sino porque, como ella misma insinuó, había llegado el momento de dejar de esconder lo que ya formaba parte esencial de su vida. Más allá de lo sentimental, la confesión de Susana tuvo una dimensión mucho más profunda. Fue una declaración de principios. En un mundo donde las relaciones a menudo se presentan como frágiles, efímeras o condicionadas por la imagen, su historia ofrecía una alternativa. Una forma distinta de entender el amor. Un amor que no necesita ser validado constantemente. Un amor que no se construye para ser exhibido, sino para ser vivido. Un amor que no teme al paso del tiempo, porque precisamente nace de él. Al compartir su experiencia, Susana no solo hablaba de su vida, también estaba cuestionando, de manera implícita, muchos de los estereotipos que rodean a las relaciones en la madurez. Y eso resonó. Resonó en quienes pensaban que ya era tarde. Resonó en quienes dudaban de volver a intentarlo. Resonó en quienes, como ella, habían aprendido que el amor no siempre llega cuando se espera, pero sí cuando se está preparado. Uno de los aspectos más interesantes de este momento fue ver cómo Susana, acostumbrada a analizar la realidad desde fuera, se enfrentaba a su propio reflejo mediático. Durante años, había sido ella quien hacía las preguntas, quien guiaba el relato, quien interpretaba las historias de otros. Ahora, sin buscarlo, se encontraba en el otro lado, y eso implica un desafío particular. Porque cuando uno se convierte en noticia, pierde parte del control sobre la narrativa. Las palabras se reinterpretan, los gestos se amplifican, los silencios se llenan de significado. Sin embargo, Susana manejó esta transición con una coherencia notable. No intentó corregir cada interpretación, ni responder a cada comentario. Mantuvo una línea clara, compartir lo esencial y proteger lo íntimo.
Esa postura, lejos de generar distancia, reforzó su credibilidad, porque en un entorno saturado de exposición, la capacidad de poner límites se convierte en una forma de autenticidad. Durante mucho tiempo, el público había construido una imagen de Susana Griso, la periodista rigurosa, la comunicadora firme, la mujer equilibrada. Esa imagen no era falsa, pero tampoco era completa. La confesión permitió ver otra dimensión, una dimensión más vulnerable, más emocional, más cercana. No porque dejara de ser profesional, sino porque se mostraba como algo más que eso, como alguien que duda, que siente, que se equivoca, que vuelve a empezar. Esa humanización no debilitó su figura pública. Al contrario, la fortaleció. Porque cuando una persona logra integrar todas sus facetas, la pública y la privada, la racional y la emocional, deja de ser un personaje, se convierte en alguien real. Más allá del impacto mediático, la confesión tuvo un efecto significativo en su entorno más próximo. Para quienes ya conocían su historia, no fue una sorpresa, pero sí fue un momento importante. El paso de lo privado a lo compartido, de lo íntimo a lo reconocido. Este tipo de decisiones siempre generan ajustes, cambian dinámicas, abren nuevas conversaciones, redefinen ciertos espacios. Sin embargo, según fuentes cercanas, este proceso se vivió con naturalidad. No hubo rupturas ni conflictos visibles, sino una adaptación progresiva. Porque cuando una decisión está bien construida desde dentro, su impacto externo suele ser más armónico. No es casualidad que esta confesión ocurriera en este punto de su vida. A los 56 años, Susana no necesitaba demostrar nada. No estaba construyendo una carrera, ni buscando reconocimiento, ni intentando encajar en un modelo determinado. Estaba simplemente viviendo. Y eso cambia todo. Porque cuando el amor aparece en una etapa así, no se percibe como una meta, sino como una elección. No como una necesidad, sino como una oportunidad. Ese matiz es fundamental. Transforma la relación en algo más libre, más consciente, más auténtico. Y convierte la confesión en algo más que una noticia, en un mensaje. Finalmente, hay un elemento que no puede pasarse por alto: la capacidad de esta historia para trascender lo individual. Porque aunque se trate de una experiencia personal, su significado va más allá. Habla de segundas oportunidades. Habla de valentía emocional. Habla de romper con los tiempos establecidos. Y sobre todo, habla de la posibilidad de redefinir la propia vida en cualquier momento. En una sociedad que a menudo marca etapas rígidas: juventud, madurez, estabilidad. Historias como la de Susana introducen una idea distinta. La vida no es lineal. Puede cambiar, puede sorprender, puede ofrecer nuevas oportunidades incluso cuando parece que todo está definido. Porque el amor que Susana ha decidido compartir no es el resultado de un recorrido, sino el inicio de otro. Un camino que, como todos, tendrá desafíos, momentos de duda, aprendizajes, pero que, a diferencia de otros, parte de una base mucho más sólida. La conciencia de lo que se quiere, de lo que se merece, de lo que se está dispuesto a construir. Y esa conciencia es, quizás, la forma más profunda de libertad. Una voz que no busca convencer, sino simplemente decir: esto es lo que soy, esto es lo que siento, y esto es lo que he elegido vivir. Después del silencio, de la reconstrucción y de la confesión, llega el momento más simbólico de toda esta historia. La decisión de dar un paso definitivo. No como una obligación social, ni como una meta esperada, sino como un acto profundamente personal. Casarse a los 56 años no es simplemente firmar un documento o celebrar una ceremonia. En el caso de Susana Griso, es la culminación de un proceso emocional largo, complejo y transformador. Es, en muchos sentidos, una declaración de libertad. Para muchas personas, el matrimonio está asociado a la juventud, a los comienzos, a la construcción de una vida desde cero. Pero cuando llega en una etapa más madura, su significado cambia por completo. Ya no se trata de construir, sino de elegir. Elegir desde la experiencia, elegir desde la conciencia, elegir sin miedo.
miedo. Para Susana, ese sí, no fue impulsivo ni románticamente idealizado. Fue una decisión reflexiva, casi filosófica. Una manera de decir, después de todo lo vivido, sigo creyendo en el amor. Y eso, en sí mismo, es revolucionario. Fiel a su forma de entender la vida, Susana optó por una celebración discreta, sin grandes titulares, sin exposición innecesaria, sin convertir un momento íntimo en un espectáculo mediático. Quienes esperaban exclusivas, fotografías filtradas o declaraciones grandilocuentes, se encontraron con algo muy distinto. Silencio. Pero no un silencio evasivo, sino un silencio lleno de significado. Porque no todo lo importante necesita ser mostrado, y no todo lo valioso necesita ser explicado. Este enfoque reforzó aún más la percepción de que esta historia no estaba construida para el público, sino para quienes realmente formaban parte de ella. En una época donde muchas relaciones se desarrollan bajo la constante mirada de los demás, la historia de Susana se convirtió en un ejemplo de lo contrario. Su relación no necesitaba validación externa. No se alimentaba de la atención mediática ni dependía de la aprobación social. Era ante todo un espacio de refugio, un lugar donde podía ser ella misma, sin el peso de su rol público. Un espacio donde el amor no era interpretado, sino vivido. Y quizás por eso, precisamente, logró sostenerse. Porque cuando una relación se construye lejos del ruido, tiene más posibilidades de crecer con autenticidad. Aunque Susana nunca buscó convertirse en un símbolo, su historia terminó teniendo un efecto más amplio. En redes sociales, en programas de opinión, en conversaciones cotidianas. Su decisión generó debate. Pero no un debate superficial, sino una reflexión más profunda sobre el amor, la edad y las segundas oportunidades. Muchas personas se vieron reflejadas en su historia. Otras se sintieron inspiradas. Algunas incluso replantearon sus propias decisiones. Porque lo que Susana representaba no era solo una historia personal, sino una posibilidad. La posibilidad de volver a empezar, de no conformarse, de elegir la felicidad, incluso cuando no es lo más fácil. Si hubo un elemento constante a lo largo de toda esta historia, fue el miedo. Miedo al juicio. Miedo al error, miedo a volver a sentir. Pero en este último capítulo, ese miedo pierde su fuerza. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de ser un obstáculo. Susana no se casa porque ya no tenga miedo. Se casa porque ha aprendido a vivir con él. Y esa diferencia es fundamental. Porque la valentía no consiste en no sentir miedo, sino en no permitir que ese miedo determine las decisiones. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo redefine la relación con el tiempo. Durante mucho tiempo, la vida ha sido entendida como una sucesión de etapas con reglas implícitas. Estudiar, trabajar, formar una familia, estabilizarse. Y luego, mantener. Pero la experiencia de Susana rompe con esa lógica. Demuestra que el tiempo no es una línea recta, sino un espacio abierto. Que no hay momentos correctos o incorrectos para amar. Que cada etapa puede ser un comienzo, no solo una continuación. Casarse a los 56 años no es llegar tarde, es llegar cuando se está listo. Al final de este recorrido hay algo que queda claro. Susana ya no es solo la periodista, ni solo la figura pública, ni solo la mujer que el público creía conocer. Es todo eso. Y mucho más. Es alguien que ha vivido, que ha cambiado, que ha aprendido. Es alguien que ha decidido no quedarse en una versión antigua de sí misma. Es alguien que ha tenido el coraje de redefinir su propia historia. Y esa integración es, quizás, su mayor logro. Porque cuando una persona logra ser coherente con su verdad, todo lo demás encuentra su lugar. Si esta historia deja una enseñanza, no es sobre el matrimonio, ni sobre las relaciones, ni siquiera sobre el amor en sí. Es sobre la decisión de no aplazar la felicidad. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando el momento adecuado, las circunstancias perfectas, la validación externa, pero ese momento rara vez llega. Y cuando llega, a menudo es demasiado tarde. Susana eligió no esperar. Eligió escuchar lo que sentía. Eligió actuar en consecuencia. Eligió vivir. Y esa elección, más que cualquier otra cosa,
es lo que define esta historia, pero en realidad es lo contrario. Es el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde el amor ya no es una posibilidad, sino una realidad. Donde las decisiones ya no están marcadas por el pasado, sino por el presente. Donde la vida, lejos de cerrarse, se abre nuevamente. Porque al final, lo que Susana Griso ha demostrado no es solo que el amor puede aparecer en cualquier momento, sino que la vida, cuando se vive con autenticidad, nunca deja de ofrecer nuevas oportunidades. Y quizás esa sea la verdadera historia. No la de un matrimonio, sino la de una mujer que decidió no renunciar a sí misma. La historia de Susana Griso no es simplemente la de un matrimonio a los 56 años. Es el reflejo de una vida vivida con valentía, de decisiones difíciles tomadas en silencio y de un amor que llegó cuando tenía que llegar. En un mundo donde todo parece tener un tiempo correcto, ella nos demuestra que no existen relojes para el corazón, que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor verdadero no entiende de edades, sino de autenticidad. Su historia no trata de perfección. No trata de lo que los demás esperan, sino de lo que uno siente profundamente. Y por eso, conecta, porque en el fondo todos buscamos lo mismo. Ser felices sin miedo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida? ¿Volverías a empezar desde cero por alguien especial? Déjanos tu comentario. Queremos leerte. Y si te gustan este tipo de historias reales, profundas y llenas de emoción, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos reportajes, análisis y relatos sobre las vidas que marcan tendencia y nos hacen reflexionar. Porque detrás de cada historia hay una verdad que merece ser contada.